buenos días. ¿Cómo está, don Andrés Manuel? Muy buenos días, Ana. Me da mucho gusto conversar contigo. Igualmente, y bueno, pues esa es la primera pregunta. ¿Cómo está Andrés Manuel López Obrador a 100 días de la elección? Pues muy bien, de buenas, aquí en mi tierra, en mi agua, en Tabasco. Nos ha ido muy bien. Hemos estado acompañando al candidato a la gobernatura, Raúl Ojeda. La gente está muy entusiasmada. La gente en mi estado, mis paisanos, mujeres y hombres, van a volver a reafirmar su vocación democrática. Nosotros ganamos el 2 de julio, a pesar de todo, con 160,000 votos de ventaja en Tabasco. Y yo creo que vamos a volver a triunfar el 15 de octubre. Y esto va a significar el inicio de una etapa nueva en la vida pública del Estado. Mi estado, Tabasco, ha tenido muy mala suerte porque en los últimos gobiernos se han dedicado básicamente a robarse el dinero del presupuesto. Tabasco es un estado rico con pueblo pobre y esto tiene que ver con la corrupción que ha imperado en el estado. Bueno, vaya que sí es rico Tabasco, tiene uno de los presupuestos más altos que tienen los estados en la República Mexicana. Ahora bien, a propósito de las elecciones precisamente, ¿van a aceptar los resultados cuales quieran que sean, los del domingo? Siempre y cuando sean elecciones limpias y libres, porque no se puede estar aceptando el fraude electoral, no podemos nosotros estar aceptando, porque eso es complicidad, el fraude como sucedió el día 2 de julio. ¿Pero confía confía en el proceso allá en Tabasco, en que ha sido un proceso limpio? Hasta que veamos los resultados, porque lo que nos hicieron el 2 de julio no tiene antecedente. Nos robaron la elección presidencial, me robaron la presidencia de la República, por eso nunca voy a reconocer a este señor Calderón, que para mí es espurio, es un impostor. Él no ganó la elección presidencial, lo sabe bien él y lo saben millones de mexicanos. Entonces no se trata de decir aceptan o no aceptan. Lo que tiene que hacer la autoridad electoral es garantizar que las elecciones sean limpias, sean libres, que se respete el voto de los ciudadanos. Precisamente hablando de las elecciones presidenciales, bueno, su vida ha cambiado, lo nombran presidente legítimo, pero la gente se pregunta, ¿qué es una presidencia legítima? Es decir, ¿cuáles son los instrumentos con los que contaría? ¿Habría cobro de impuestos? ¿Se brindarían servicios públicos? En fin, me refiero a todo lo que significa o significaría gobernar. Mira, Ana, para que la gente que nos está viendo tenga una idea de lo que va a ser la presidencia legítima, podemos decir en muy pocas palabras que vamos a hacer mucho más que lo que podría hacer el pelele que quieren imponer como presidente de la República, por una razón muy sencilla. Él, en sentido estricto, es un títere, es un pelele. Él está impuesto por un grupo minoritario, por un grupo de privilegiados, que su único propósito es seguirse devorando al país. Lo que quieren es seguir manteniendo privilegios, acrecentando sus privilegios, y él va a servirles a ellos, le va a servir a esa minoría. Y el gobierno nuestro, el gobierno legítimo, va a estar siempre defendiendo al pueblo, defendiendo a los indígenas, a los campesinos, a los obreros, a maestras, a maestros, a pequeños, medianos comerciantes, pequeños, medianos empresarios, en fin, a la mayoría de nuestro pueblo. Por eso digo que vamos a hacer mucho más nosotros. No solo vamos a estar haciendo propuestas para que se mejoren las condiciones de vida, sino vamos a evitar que se sigan entregando bienes nacionales a unos cuantos. Vamos a evitar que sigan las privatizaciones, no vamos a permitir. ¿De qué manera? Que es de distintas formas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo parlamentario muy importante, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Los legisladores
de la coalición, tanto legisladores del PT como de Convergencia, como del PRD, han expresado que no van a permitir la privatización de la industria eléctrica, del petróleo, en ninguna de sus modalidades, que no se va a permitir que se siga dejando sin presupuesto a la educación pública, porque el propósito de nuestros adversarios que pusieron a este gerente, a este pelele, es precisamente dejar de invertir en educación pública y convertir la educación en un privilegio para que puedan estudiar los que tengan recursos económicos. No lo dicen de manera abierta, pero lo están haciendo porque cada vez rechazan más jóvenes que quieren ingresar a las universidades públicas, porque no hay inversión para las universidades públicas. Usan de pretexto de que no pasan los jóvenes el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es de que no hay espacios, no hay cupo, porque no han invertido lo suficiente en educación pública. Es decir, se pasarían todas las propuestas a través del grupo en la Cámara de Diputados, a través de la representación en la Cámara de Diputados. Pero sí, esa es una posibilidad, pero también si vemos que insisten en entregar bienes nacionales y hay injusticias, pues vamos a utilizar todos los caminos posibles, vamos a utilizar todas las vías. Es que esa es la pregunta, ¿cuáles son estas vías y estos caminos? Siempre pacífica, Ana, bien. Porque eso es lo otro. Sí. Hay toda una campaña de desprestigio en contra nuestra, tachándonos de violentos. Realmente los violentos son ellos. Si hay delincuentes en México, son los delincuentes de cuello blanco, estos delincuentes que se roban una elección presidencial, que no respetan, que pisotean la dignidad del pueblo. Ellos son los delincuentes, esos son los que son hombres de temer en México, no el pueblo. La gente en México quiere el cambio verdadero por la vía pacífica. Nosotros no somos ambiciosos ni de poder ni de dinero. Nosotros lo que queremos es que ya cambie este régimen de corrupción, de privilegios que impera en nuestro país, y por eso vamos a luchar por una nueva república. Estoy ahora en Tabasco, permanecí aquí 20 días ayudando a nuestro candidato Raúl Ojeda, por lo que yo te explicaba. Tú decías algo que es cierto. Tabasco desde hace muchos años es el estado que tiene el presupuesto por persona más alto del país, y sin embargo ocupa los últimos lugares en cuanto a bienestar. Hay mucho atraso, aunque parezca increíble y es indignante, hay tuberculosis producida por hambre, hay desnutrición, hay vejez prematura, todo esto en mi desdichado estado. Por eso hace falta este cambio, y lo que ha sucedido en Tabasco, que también ha sucedido a nivel nacional, es que a pesar de todos estos recursos, a pesar de la riqueza, se tiene un mal gobierno. Todo este dinero que recibe el gobierno de Tabasco por transferencias federales, por la explotación petrolera, en vez de llegar de manera directa al pueblo, pasa por un intermediario, por un gran coyote, que es el gobierno del Estado, y ahí se roban la mayor parte del presupuesto. Los políticos corruptos de Tabasco ya ni siquiera dejan el dinero que se roban en el Estado, se lo llevan. Ahora está de moda invertir en Estados Unidos, en Canadá, lo que sucede también a nivel nacional, pero que ya no podemos seguir soportando, aguantando. Y aprovecho, Ana, también para decirle a la gente que nos ve, que no se confunda, el PRI y el PAN es la misma cosa, es el PRIAN. Hay una alianza arriba del PAN con las cúpulas del PRI, y actúan siempre en función de la defensa de privilegios, en función de las minorías. Los verdaderos dueños del PRI y del PAN pues son los más poderosos de México. Ese es el problema de fondo. En México hay una monstruosa desigualdad económica y social, millones de mexicanos que no tienen ni siquiera lo más indispensable, y un grupo muy reducido que lo tiene todo. Estamos como en la época de Porfirio Díaz,
En ese entonces eran 300 familias los dueños de México, ahora no llegan ni a 300, deben ser 100 familias. Y en esas 100 familias está el control del PRI y del PAN. Esa es la realidad, por eso nos quieren destruir políticamente, no quieren que nuestro movimiento salga adelante, pero no lo van a lograr. Pero nosotros vamos a seguir luchando por nuestros ideales. Hablando precisamente del movimiento, otra pregunta que se hace la gente y que es muy importante es ¿cómo se relaciona la Convención Nacional Democrática, el Frente Amplio Progresista y también el PRD? ¿No entrarán en algún momento en contradicción? No, Ana, porque son vías distintas. El Frente Amplio Progresista es de carácter político electoral, es un frente que se constituye precisamente para enfrentar a la derecha, al agrupamiento PRI-PAN que se viene dando. Al final de cuentas, vamos de nuevo a lo que ha sido siempre la historia de nuestro país, liberales y conservadores, dos agrupamientos, y ya es muy claro, porque ya se arrancaron la máscara, de que el PAN tiene acuerdos con el PRI, sobre todo con las cúpulas del PRI. Ese es un agrupamiento, y el Frente Amplio Progresista, integrado por el PT, por Convergencia, por el PRD y por Ciudadanos sin partido, pues es otro agrupamiento. Eso tiene que ver con lo político electoral. Los legisladores de este frente pues tienen una función muy específica, como su nombre lo indica, es legislar. En el caso de la Cámara de Diputados tiene como función exclusiva aprobar el presupuesto público y otras funciones, pero es lo legislativo. Luego están los gobiernos surgidos de nuestro movimiento. Ahora vamos de nuevo a gobernar el Distrito Federal, se gobiernan otros estados. Ellos tienen una función también específica. Y el gobierno legítimo que voy a encabezar tiene otra función. Nosotros vamos a tener un gabinete, una sede en la Ciudad de México, aunque va a ser un gobierno básicamente itinerante. Voy a recorrer de nuevo todo el país porque queremos gobernar y transformar a México desde abajo y con la gente. Entonces, no se entra en ninguna contradicción, porque una cosa es lo partidista y otra cosa es lo que tiene que ver con el gobierno. Lo legislativo es distinto a la función del gobierno, es un poder aparte. Una cosa es el poder legislativo, otra cosa es el poder ejecutivo. También los gobiernos locales, cada gobierno local, el gobierno del Distrito Federal, el gobierno de Michoacán, el gobierno de Guerrero, el gobierno de Zacatecas, pues son gobiernos soberanos y libres, no son gobiernos supeditados al gobierno federal. Hay convenios de colaboración, pero cada uno tiene su esfera de competencia. Y lo mismo en este caso del gobierno legítimo. Nosotros estamos ya elaborando un protocolo republicano que se va a aplicar. Estamos viéndolo con toda seriedad. Te quiero decir, Ana, para los que nos están viendo, que no me estoy autonombrando. Yo gané la elección presidencial, por eso acepté el cargo de presidente legítimo, y también lo acepté porque no nos vamos a quedar postrados, quejándonos, llorando que nos robaron la elección. Claro, tenemos que echar para adelante. Con respecto a esto, precisamente, las dos, digamos, las mayores inquietudes que tenía la población sobre esta presidencia legítima era, bueno, una, cómo se operaría sin el presupuesto, de qué manera se haría, que ya nos lo ha explicado, y la otra, por supuesto, los temas relacionados con violencia, con movimientos, etcétera, que también ya nos los ha explicado muy bien. Pero ahora, me llama muchísimo la atención algunas cosas que ha comentado. Por ejemplo, en campaña aseguró que una vez pasado el 2 de julio, la relación con los empresarios mejoraría, pero
también últimamente, inclusive lo acentuaba hace un momento, ha denunciado que algunos empresarios actuaron ilegalmente en su contra y también en contra de la nación. ¿Qué hay con ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son también en últimas fechas los protagonistas de estas denuncias de cerrazón inclusive en algunos medios de comunicación, de traición de algunos periodistas en contubernio con este grupo de empresarios? ¿Quiénes son y qué están haciendo concretamente? Qué bien que me preguntas eso, Ana. Mira, yo creo que se confabularon arriba en las cúpulas para impedir que yo llegara a la presidencia y se valieron de todo. Utilizaron dinero a raudales y compraron votos, compraron lealtades, compraron conciencias. Fue realmente bochornoso, lamentable el papel del Instituto Federal Electoral y del Tribunal. Se sometieron por completo. Y ya ni hablemos de ese traidor a la democracia que es Vicente Fox. Y digo traidor a la democracia porque él llegó precisamente enarbolando la bandera de la democracia y se olvidó completamente de ese compromiso. No cumplió con su papel, se dedicó a ponerme obstáculos y apoyar al candidato de su partido. Y tengo todas las pruebas de lo que estoy diciendo. Entonces, un grupo de gentes arriba, muy arriba, que no quieren que las cosas cambien en nuestro país porque quieren mantener sus privilegios, que en sentido estricto ni siquiera son empresarios, Ana, son traficantes de influencia. Por ejemplo, este señor Roberto Hernández, que era dueño de Banamex, que vendió Banamex a Citigroup en 120.000 millones de dólares, perdón, 12.000 millones de dólares, 120.000 millones de pesos. Y como él era el patrón, el jefe del actual secretario de Hacienda, no pagó un solo centavo de impuestos. Como yo hice esta denuncia permanentemente, porque fueron de los beneficiados del FOBAPROA, de ese gran saqueo que nos dejó una deuda de 120.000 millones de dólares que se va a pagar en 2 generaciones hacia adelante. Como he hecho esas denuncias, este señor se dedicó también a apoyar al candidato del PAN y a atacarnos a nosotros. Manipularon el Consejo Coordinador Empresarial y las cúpulas empresariales, señor Gastón Azcárraga. Tú sabes que el señor Gastón Azcárraga compró en ganga, en barata, la Compañía Mexicana de Aviación. Primero financió a Fox en su campaña en el año 2000 y hace relativamente poco se quedó con Mexicana de Aviación, que era una empresa de los mexicanos, y la compró a precios regalados, precisamente por el influyentismo. Desde luego este señor se lanzó en contra mía, como otros empresarios. ¿Qué hicieron de manera ilegal? Está prohibido que organizaciones civiles, empresariales, hagan campaña en medios de comunicación. Ellos pagaron, se gastaron 130 millones de pesos en spots en contra de nosotros, a favor del candidato de la derecha, a favor de Felipe Calderón. Entonces, todo esto no lo vieron ni el IFE ni el tribunal. Pero, la resolución Andrés del tribunal. Manuel, ¿a eso se refiere cuando habla del contubernio con los medios o qué otro tipo de contubernio? Porque eso por un lado, y por el otro lado la actitud de los medios, que también es vergonzosa, Ana. Pero ¿de qué medios se está hablando? Estoy hablando de Televisa de manera particular y de algunos programas de radio, conductores de radio, de algunos periódicos. Hay honrosas excepciones en esto. Yo espero que, por ejemplo, Azteca no nos vaya a cerrar los espacios, que no vaya a ser esta nada más la única entrevista que me hagan. Y además voy a andar exigiendo
que me den los espacios. El caso de Televisa me tienen bloqueado, además es muy deshonesto lo que están haciendo, llaman a ruedas de reflexión, de análisis, mesas redondas, están sus conductores, se dedican a hablar de nosotros, pero no nos dan el derecho de réplica. ¿A eso se refería con los periodistas que usted dice que lo han traicionado? No, no me han traicionado, sencillamente se plegaron, están actuando como alcahuetes de la derecha, se han dedicado nada más a quemarle incienso al Pelele, al presidente Espurio, y no nos permiten a nosotros expresarnos, manifestarnos, toda una campaña, todo esto que estabas planteando de lo de la violencia. Nosotros vamos a seguir luchando siempre por la vía pacífica, nosotros no nos vamos a salir de los cauces pacíficos, nuestro movimiento es no violento, la gente no quiere la violencia, sin embargo, hay toda una campaña en contra. Es que ese es un punto medular, para nuestra claro. sociedad civil y es lo que más le preocupa. Vaya, después de lo que se está viendo, de los actos de violencia en Oaxaca, entonces, ¿su movimiento condenaría lo que está pasando en Oaxaca? Claro que sí, yo condeno de que haya un gobernador cacique en Oaxaca que esté apoyado por el PAN y por el PRI, porque como los del PRI ayudaron a hacer el fraude a Felipe Calderón. Pero mire, la violencia, Ana, y eso hay que aclararlo bien, siempre viene de los caciques y de la gente que tiene el poder. O sea, ya hablemos con mucha claridad, la violencia en México siempre viene de los poderosos y hay que hacer a un lado las campañas. ¿Qué cosa es lo que quieren entonces? Que la gente acepte su papel de esclavo, que le roben, le pisoteen su dignidad, lo ultrajen y que no diga nada, que no se manifieste, que no proteste. Eso no es violencia, eso es defensa legítima de cualquier ciudadano. La gente del pueblo siempre ha actuado de manera responsable. En Oaxaca hay un gobernador que le ha hecho mucho daño a su pueblo, a su estado, que se han dedicado a saquear al pobre pueblo de Oaxaca, y ahora, por acuerdos arriba, entre Calderón y los del PRI, porque los gobernadores del PRI, no te olvides, que esto no se dice, apoyaron a Calderón, la maestra Elbester Gordillo, todos ellos, entonces lo tienen agarrado, entonces no puede hacer nada, y como tienen ese acuerdo, tienen que mantener a un gobernador que le ha hecho mucho daño al pueblo de Oaxaca. Y en cuanto a lo de la violencia, mira, lo mejor para evitar la violencia, la confrontación, es que se respeten los derechos de los ciudadanos. Pero si entonces, vivir en paz. En este escenario, ¿qué va a pasar en Tabasco? ¿Qué va a pasar si definen que las elecciones de los comicios del próximo domingo no fueron limpios, si desconocen, en caso de que ganara el candidato del PRI, si desconocen al ganador? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De qué manera se van a manifestar? ¿Va a pasar lo mismo que aquí en la Ciudad de México, los plantones, los cierres de calles, etcétera? Sí, vamos a esperar, Ana, nada más te digo una cosa. Es que es algo que le preocupa muchísimo, don Andrés Manuel, sí, a la población. Sí. Los ojos están puestos en Tabasco y en sí, cómo va a amanecer Tabasco el lunes, porque pero además es una pinza del sureste mexicano. Sí, que no se preocupen mucho, mira, porque los tabasqueños siempre hemos sido muy responsables. Yo te recuerdo que estuvimos 49 días en asambleas, en campamentos en la Ciudad de México y no se rompió un solo vidrio. Porque también tienen que entender, quienes nos están viendo, que nos hacen el fraude y luego dicen, engarrótense ahí, no se vayan a quejar, aguántense, porque si se quejan y se manifiestan y protestan, los acusamos de violento, y entonces van a perder más. Y como tienen a los medios de comunicación, te insisto, con honrosas excepciones, dale y dale y dale con eso, pues ahí están manejando una
una estrategia en ese sentido. Que no se preocupe la gente, nosotros siempre vamos a actuar de manera responsable. Hay que cuidarse de los delincuentes, de los grandes rateros, hay que cuidarse de los grandes saqueadores que han llevado esta situación a nuestro país. Yo te decía, si queremos vivir en paz, si queremos que haya seguridad pública, tenemos que cambiar las cosas. Hay mucha desigualdad económica y social, hay mucha pobreza, y si encima de eso no se garantizan las libertades, si encima de eso no se respeta el voto de los ciudadanos. Por ejemplo, yo no sé si Azteca lo ha hecho, pero aquí en Tabasco se han encontrado bodegas con miles de bicicletas, despensas, molinos eléctricos. Sí, se han hecho las denuncias. Sí, se ha hecho. Yo espero que Azteca no se cierre, como ha pasado con Televisa, y yo creo que es una vergüenza que en estos tiempos haya censura y que los medios de comunicación, repito, con honrosas excepciones, estén como alcahuetes de la derecha, como alcahuetes del régimen. Se tiene que garantizar el derecho a la información. No se puede cerrar los espacios de comunicación, que es lo que ha pasado en estos últimos tiempos, y es realmente una vergüenza. No puede haber democracia en el país si no hay pluralidad en el manejo de los medios de comunicación, si no se escucha a todas las voces. Ana, te agradezco mucho por esta entrevista, mando un saludo a todos los que nos están viendo en la República, decirles que ánimo, que seguimos luchando de pie, que no nos vamos a pasar todo el tiempo quejándonos del fraude, que vamos a seguir adelante, que el futuro es nuestro, que más temprano que tarde va a triunfar nuestra causa. Y un saludo también a mis paisanos tabasqueños que seguramente nos están viendo.